Hay una verdad que casi nadie se atreve a decirte y es esta: no te han herido por ser demasiado bueno, te han herido porque confundiste bondad con ausencia de límites. Porque te enseñaron que ser una buena persona era decir sí cuando querías decir no, callar cuando te dolía, aguantar cuando te rompías por dentro y sonreír como si eso fuera amor. Pero escucha esto con atención. El mundo no recompensa la bondad ciega, recompensa la conciencia despierta. Hoy quiero hablarte de algo incómodo pero necesario. De ese momento en el que dejas de actuar desde la necesidad de agradar y empiezas a vivir desde la inteligencia de protegerte. Porque hay una diferencia brutal entre ser bueno y ser sabio. El bueno se desgasta intentando no herir a nadie. El sabio aprende a no herirse a sí mismo. Y déjame advertirte algo más profundo. En el instante en que dejas de ser demasiado bueno para empezar a ser consciente, algunas personas te van a llamar frío, egoísta o cambiado. Pero en realidad no estás cambiando, estás despertando. Hay una verdad que incomoda profundamente al alma humana, y es que muchas veces no te destruye el mundo, te destruyes tú mismo por no saber dónde termina tu bondad y dónde empieza tu dignidad. Te enseñaron que ser bueno era aguantar, ceder, explicar 1000 veces lo que ya debería haber sido entendido una sola vez. Te enseñaron que amar era sacrificarte sin medida, incluso cuando ese sacrificio te iba vaciando por dentro. Pero nadie te explicó que la bondad sin inteligencia emocional no es virtud, es exposición. Es abrirle la puerta a todo lo que no sabe respetar límites y disfrazarlo de amor. He visto personas romperse lentamente en relaciones donde daban todo, explicaban todo, perdonaban todo y aún así no eran valoradas. Y no porque no fueran valiosas, sino porque estaban enseñando con sus acciones que podían ser ignoradas sin consecuencias. Y aquí es donde duele la verdad. El mundo no trata como tú dices que mereces ser tratado. El mundo te trata como tú permites ser tratado. Cada silencio donde debiste hablar, cada no importa donde sí importaba, cada está bien cuando no estaba bien, fue moldeando la forma en que otros aprendieron a verte. Ser bueno sin límites es una forma silenciosa de autotraición, porque mientras intentas no incomodar a nadie, te estás incomodando a ti mismo todos los días. Y llega un momento donde ya no sabes si estás siendo paciente o simplemente te has abandonado emocionalmente para que otros no se sientan culpables. Pero escucha esto con claridad: tu paz no es negociable, tu energía no es infinita. Y tu corazón no fue diseñado para ser campo de entrenamiento de la indiferencia ajena. El amor propio no comienza cuando alguien te valora. Comienza cuando tú decides dejar de traicionarte para sostener vínculos que te rompen. Cuando entiendes que no toda paciencia es noble, a veces es miedo. Miedo a estar solo, miedo a perder, miedo a empezar de nuevo. Pero hay un tipo de soledad más peligrosa que estar solo. La soledad emocional dentro de una relación donde no eres visto, no eres escuchado y no eres respetado. Y aquí entra la inteligencia emocional, porque ser inteligente no es endurecerte, es aprender a discernir. No todo lo que te pide tiempo merece tu tiempo. No todo lo que te pide explicación merece tu energía. No todo lo que se queda en tu vida merece acceso total a tu mundo interno. La inteligencia comienza cuando entiendes que no estás aquí para aguantarlo todo, sino para construir una vida donde tu paz no sea interrumpida constantemente por lo que otros no saben gestionar. He aprendido a través de la vida misma que cada vez que dices sí por miedo, te estás diciendo no a ti mismo. Y ese no acumulado se convierte en cansancio, en ansiedad, en vacío emocional. Por eso hay decisiones que parecen pequeñas pero cambian tu destino entero. Dejar de responder de inmediato, dejar de justificar lo injustificable, dejar de perseguir lo que no fluye, dejar de dar acceso ilimitado a quien no ha demostrado cuidado. Porque al final la vida no te pregunta cuánto diste, te pregunta cuánto de ti te dejaste en el camino. Y cuando aprendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de ser bueno para todos y empiezas a ser justo contigo mismo.
Hay un tipo de cansancio que no se ve en el cuerpo, pero se siente en el alma, y es el cansancio de intentar explicarte demasiado a personas que ya decidieron no entenderte. Porque llega un punto en la vida donde descubres algo doloroso pero liberador. No todo el mundo quiere comprenderte. Algunos solo quieren responderte, corregirte o controlarte. Y en ese momento empiezas a darte cuenta de que la necesidad de explicarlo todo no nace del amor, nace del miedo. Miedo a ser malinterpretado, miedo a ser abandonado, miedo a perder aprobación. Pero escucha esto con atención. Una persona emocionalmente inteligente no vive para ser entendida por todos, vive en paz consigo misma incluso cuando no es comprendida, porque entiende que quien realmente quiere conocerte te escucha con el alma, pero quien quiere manipularte discute cada palabra hasta desgastarte. Y ahí es donde el silencio deja de ser vacío y se convierte en una forma de dignidad. He visto personas destruir su paz tratando de ganar conversaciones que nunca debieron empezar, explicando lo mismo 10 veces, justificando lo obvio, defendiendo su intención frente a alguien que ya decidió interpretar desde la herida o desde el ego. Y déjame decirte algo con absoluta claridad. No puedes convencer a alguien de respetarte si esa persona ya decidió no hacerlo. En ese punto, cada palabra que añades no te acerca a la comprensión, te aleja de tu paz. El silencio, cuando nace de la conciencia y no del miedo, es una declaración poderosa. No es rendición, es dominio propio. Es la capacidad de decir, no voy a entrar en este terreno donde pierdo mi centro. Porque hay conversaciones que no buscan claridad, buscan control emocional. Y si tú entras en ese juego, pierdes algo más valioso que la discusión. Pierdes tu estabilidad interna. Recuerdo momentos en mi vida donde sentía la necesidad de aclararlo todo. Cada malentendido, cada interpretación equivocada, cada palabra fuera de contexto, quería corregirlo todo. Hasta que entendí algo que cambió mi forma de relacionarme con el mundo. La verdad no necesita gritar para existir. La verdad se sostiene sola y quien quiere verla, la ve. Quien no quiere verla, la niega incluso frente a evidencia. Por eso, una mujer inteligente no reacciona inmediatamente a la provocación emocional. Respira antes de responder, no porque no tenga que decir, sino porque entiende que no todo merece una respuesta inmediata. Porque en el instante en que reaccionas desde la emoción, entregas tu poder a la situación. Pero cuando esperas, cuando observas, cuando te das espacio, recuperas el control de ti misma. He aprendido que las discusiones circulares son trampas emocionales. Empiezan con un tema, pero terminan drenándote por completo sin resolver nada. Y si te das cuenta de que estás explicando lo mismo por tercera vez, no estás en una conversación, estás en un ciclo de desgaste. Y salir de ese ciclo no requiere más palabras, requiere distancia. Distancia emocional no es frialdad, es inteligencia. Es elegir no desgastarte en lugares donde tu claridad no es valorada. Es entender que tu energía no está diseñada para sobrevivir en el caos de la confusión ajena. Está diseñada para construir, para avanzar, para crecer. Y cuando aprendes esto, algo profundo cambia dentro de ti. Dejas de hablar para convencer y empiezas a callar para conservar tu paz. Hay una trampa silenciosa en la que muchas personas caen sin darse cuenta, y es la ilusión de sentir que algo mínimo es suficiente cuando emocionalmente tienes hambre de más. Y entonces empiezas a confundir presencia con compromiso, mensajes con intención, palabras con realidad. Empiezas a aplaudir lo básico como si fuera extraordinario. Y sin darte cuenta vas bajando tu propio estándar emocional. Porque escúchame bien, el problema nunca ha sido amar demasiado. El problema es olvidar cuánto vales mientras estás amando. Es entregar validación automática a comportamientos que deberían ser mínimos, no excepcionales. Porque respeto, coherencia y presencia no son regalos emocionales.
son la base de cualquier vínculo sano. Y cuando conviertes lo básico en algo digno de celebración, sin darte cuenta estás enseñando cómo quieres ser tratado y estás enseñando mal. He visto relaciones donde un mensaje a tiempo se celebra como si fuera un logro monumental, donde la fidelidad se aplaude como si fuera un milagro, donde la atención mínima se recibe con gratitud excesiva como si no fuera lo esperado sino lo extraordinario. Y ahí es donde comienza el desequilibrio, porque lo que premias se repite y lo que no exiges se convierte en estándar. Una mujer o un hombre emocionalmente inteligente no anuncia su cambio de estándar, lo vive. No dice, ahora voy a exigir más. Simplemente deja de emocionarse por lo mínimo, porque entiende que la validación constante hacia lo básico no construye amor, construye comodidad. Y la comodidad sin conciencia destruye el respeto. Recuerdo momentos en los que también caí en ese error, valorar más la intención que la constancia. Emocionarme más por palabras que por acciones repetidas, hasta que la vida me enseñó algo duro pero necesario. La intensidad sin coherencia es solo ruido emocional, y el ruido emociona, pero no construye. Por eso la verdadera madurez emocional comienza cuando aprendes a observar patrones, no momentos, no lo que alguien hace un día cuando está inspirado, sino lo que sostiene cuando nadie lo está mirando. Porque el carácter no se mide en gestos aislados, sino en conductas repetidas en el tiempo. Y aquí es donde entra la estrategia más poderosa, dejar de reaccionar con exceso emocional ante lo básico. No porque seas frío, sino porque estás aprendiendo a ser justo contigo mismo. No sobrecelebrar lo mínimo no es ingratitud, es claridad. Es entender que tu energía emocional es valiosa y no debe ser entregada como recompensa automática. Empiezas a cambiar cuando dejas de emocionarte por promesas y empiezas a observar resultados. Cuando dejas de reaccionar a palabras intensas y empiezas a valorar acciones constantes. Cuando entiendes que la estabilidad vale más que la intensidad momentánea. Y en ese punto algo profundo ocurre. El estándar deja de ser algo que explicas y se convierte en algo que encarnas. Ya no necesitas decir lo que mereces, porque tu forma de responder lo deja claro. Porque al final no se trata de exigir más, se trata de dejar de aceptar menos de forma inconsciente. Hay un momento en la vida de toda persona en el que tienes que enfrentarte a una verdad incómoda, y es que lo que más te desgasta no siempre es lo que te hacen los demás, sino lo que tú decides perseguir emocionalmente. Porque cuando una mujer o un hombre se obsesiona con retener a alguien, con descifrar cada silencio, con interpretar cada mensaje, con perseguir cada señal de atención, sin darse cuenta empieza a abandonarse a sí mismo. Y escucha esto con profundidad. Nadie puede convertirse en su mejor versión mientras está corriendo detrás de la validación de otra persona. Es imposible construir una identidad sólida mientras tu energía está fragmentada en la ansiedad de ¿qué pensará? ¿Por qué no respondió? ¿Qué significa esto? Porque la persecución emocional te saca de tu centro, te desconecta de tu propósito y te convierte en alguien que reacciona en lugar de alguien que crea. He visto esto muchas veces en la vida real. Personas brillantes, con talento, con potencial enorme, reduciendo su mundo entero a una conversación, a un mensaje, a una respuesta que no llega. Y lo más peligroso no es el dolor. Lo más peligroso es cómo lentamente empiezas a girar tu vida alrededor de algo que no te está devolviendo la misma energía. Y cuando eso ocurre, tu crecimiento se detiene, no porque no tengas capacidad, sino porque tu atención está secuestrada. La inteligencia emocional comienza cuando entiendes esto. Tu energía es dirección, no dispersión. Cada minuto que inviertes en analizar lo ambiguo, lo incierto, lo inestable, es un minuto que le estás quitando a tu construcción personal. Y nadie va a construir tu vida por ti. Nadie va a levantar tu disciplina por ti. Nadie va a ordenar tus pensamientos por ti. Recuerdo etapas en las que también confundí intensidad emocional con conexión.
donde creía que pensar demasiado en alguien significaba amor, cuando en realidad muchas veces era dependencia emocional disfrazada de romanticismo. Hasta que entendí algo que cambió mi estructura interna. Lo que te obsesiona te debilita, y lo que te debilita te desconecta de tu propósito. Por eso la estrategia no es perseguir menos, es construir más. Porque cuando empiezas a construirte, algo natural ocurre. Lo que no suma pierde importancia. Cuando tienes disciplina en tu cuerpo, claridad en tu mente y visión en tu vida, ya no tienes espacio mental para perseguir incertidumbre emocional. Tu enfoque cambia de afuera hacia adentro. Empiezas a invertir tu tiempo en lo que sí puedes controlar: tu crecimiento, tu formación, tu carácter, tu paz. Y cuando haces eso, tu energía cambia completamente. Ya no estás esperando respuestas, estás creando resultados. Ya no estás interpretando señales, estás generando dirección. He visto cómo la vida de una persona cambia cuando deja de vivir en el análisis constante de lo que no tiene claridad y empieza a vivir en la acción de lo que sí tiene control. Porque el control más poderoso no es sobre los demás, es sobre ti mismo. Y en ese punto todo se reorganiza. Tu agenda deja de estar llena de ansiedad y empieza a estar llena de propósito. Tu mente deja de estar ocupada en interpretaciones y empieza a estar ocupada en creación. Y sin darte cuenta, ya no estás persiguiendo nada, porque te estás convirtiendo en alguien que ya no necesita correr detrás de nada para sentirse completo. Hay una verdad que la vida termina enseñándote tarde o temprano, y es que la belleza puede abrir miradas, pero solo la inteligencia emocional sostiene respeto. Porque la belleza llama la atención por un instante, pero la calma, la coherencia y la estabilidad emocional construyen algo mucho más profundo: autoridad interna. Y escúchame bien, una persona emocionalmente inteligente no es la que nunca siente, ni la que nunca se molesta, ni la que nunca se rompe. Es la que, aún sintiendo todo eso, decide no perderse a sí misma en medio de la emoción. Porque perder el control no te hace más fuerte, te hace más vulnerable a decisiones que después no puedes reparar. He visto muchas veces cómo una conversación puede destruir algo que tomó meses construir, no por lo que se dijo, sino por cómo se dijo. Porque cuando reaccionas desde el impulso, desde la herida, desde la necesidad de tener la razón, en ese instante no estás comunicando, estás descargando emoción. Y la emoción sin conciencia no construye, rompe. La inteligencia emocional comienza en un espacio muy pequeño, pero profundamente poderoso. El espacio entre lo que sientes y lo que haces con lo que sientes. Ahí es donde se define tu nivel de madurez. Ahí es donde decides si vas a reaccionar como alguien que quiere ganar una discusión o responder como alguien que quiere preservar su paz. Recuerdo momentos en los que también perdí ese control, donde sentía la necesidad de aclararlo todo inmediatamente, de responder cada palabra con otra palabra, de defender cada intención como si mi valor dependiera de ser entendido en ese instante. Y lo único que conseguía era desgaste emocional. Hasta que entendí algo esencial: no todo lo que provoca una reacción merece una respuesta inmediata. Una mujer o un hombre emocionalmente inteligente aprende algo fundamental: que responder no es lo mismo que reaccionar. Reaccionar es automático, impulsivo, emocional. Responder es consciente, intencional, estratégico, y esa diferencia cambia completamente el resultado de cualquier interacción. Por eso la calma no es debilidad, es poder controlado, es la capacidad de sostenerte incluso cuando todo alrededor te empuja a perderte. Y cuando tú no elevas la voz, no porque no tengas que decir, sino porque no necesitas hacerlo, estás enviando un mensaje más fuerte que cualquier argumento. Tienes dominio sobre ti mismo. He aprendido que las preguntas tienen más poder que los ataques, porque el ataque genera defensa, pero la pregunta genera reflexión.
Y cuando tú respondes con calma, con preguntas, con firmeza serena, obligas a la otra persona a enfrentarse no a tu emoción, sino a su propia incoherencia. Y aquí está la estrategia que transforma todo. Respira antes de reaccionar. No es algo pequeño, es un punto de ruptura entre el caos y el control. Ese segundo de pausa puede cambiar el rumbo de una conversación, de una relación, incluso de una vida, porque en ese segundo recuperas el poder que la emoción intenta arrebatarte. Haz preguntas en lugar de atacar, porque las preguntas no destruyen, revelan. Mantén firmeza sin necesidad de elevar el volumen emocional, porque la verdadera autoridad no grita, se sostiene. Y cuando aprendes esto, algo cambia profundamente dentro de ti. Ya no necesitas ganar discusiones, porque entiendes que la verdadera victoria no es tener la razón, es mantener tu paz intacta. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde, y es que lo más valioso que tienes no es tu apariencia, no es tu talento, no es incluso lo que dices, es tu energía, tu tiempo y tu presencia. Porque eso es lo único que nunca puedes recuperar una vez lo has entregado. Y aún así, muchas veces lo regalamos como si fuera infinito, como si no tuviera costo, como si no tuviera consecuencias. Pero escucha esto con claridad. Cuando tu presencia está siempre disponible, deja de ser valiosa en la percepción de los demás. No porque tú pierdas valor, sino porque la mente humana se acostumbra. Y lo que se acostumbra, deja de apreciarse. La familiaridad sin conciencia no construye amor ni respeto, construye descuido. He visto personas dar acceso total a su tiempo, a sus emociones, a su disponibilidad, y poco a poco empezar a sentir algo muy peligroso, que ya no son prioridad, que ya no son vistas, que ya no son valoradas como antes. Pero el problema no es solo el otro. El problema es haber enseñado sin darse cuenta que tu acceso no tenía límites. Y aquí es donde entra una verdad que cambia la forma en que te relacionas contigo mismo. El acceso a ti debe ser un privilegio, no una costumbre. No todo el mundo merece tu disponibilidad inmediata. No todo mensaje merece tu respuesta instantánea. No toda urgencia ajena debe convertirse en tu prioridad emocional. Recuerdo momentos en los que también confundí estar disponible con ser valioso. Creía que responder rápido, estar siempre presente, explicar siempre todo era una forma de demostrar interés o amor. Hasta que entendí algo mucho más profundo. La ausencia de límites no te hace más querido, te hace más accesible, y lo accesible pierde misterio, pierde respeto, pierde peso emocional. Una persona emocionalmente inteligente no vive desconectada del mundo, pero tampoco vive disponible para el mundo todo el tiempo. Entiende que su energía necesita dirección, no dispersión, y que cada sí automático a otros puede ser un no silencioso a su propia paz. Por eso, reducir disponibilidad no es frialdad, es conciencia. Es aprender a no responder desde la urgencia ajena, sino desde tu propio equilibrio interno. Es entender que tu tiempo no está en venta emocional, que tu atención no es automática, que tu presencia no es obligatoria. He aprendido que cuando siempre estás sin pausa, sin límites, sin distancia, las personas dejan de valorar tu ausencia, y cuando no se valora tu ausencia, tampoco se valora tu presencia. Porque el valor no solo se construye en lo que das, sino también en lo que retiras. Y aquí está la estrategia que transforma la dinámica interna de cualquier relación. No te expliques en exceso cuando te retiras. No conviertas tus límites en debates interminables. No entres en la necesidad de justificar cada espacio que tomas para ti, porque un límite que se explica demasiado se debilita emocionalmente. Retírate con calma, sin drama, sin necesidad de ser entendido por todos. Prioriza los espacios que nutren tu paz, tu crecimiento, tu estabilidad emocional, y aprende a estar en silencio donde antes estabas en reacción constante. Porque cuando una persona entiende que tu acceso no es automático, algo cambia en la percepción, empiezan a valorar lo que antes daban por sentado.
Y cuando eso ocurre, ya no estás peleando por atención, estás ocupando tu lugar con dignidad. Hay una batalla silenciosa que muchas mujeres libran todos los días y no es contra otras mujeres, aunque así lo parezca. Es contra la comparación constante, contra la idea de que siempre hay alguien más bonita, más segura, más interesante, más suficiente. Y en ese juego invisible donde nadie gana realmente, lo único que se pierde es la paz interior. Porque, escúchame con atención, la comparación es una trampa emocional muy sofisticada. Nunca te dice que eres poca cosa de forma directa, pero te susurra todo el tiempo que no eres suficiente. Y lo más peligroso es que te hace vivir mirando hacia afuera, midiendo tu valor con estándares que cambian constantemente y que nunca vas a poder controlar. He visto personas brillantes apagarse lentamente no por falta de talento, sino por exceso de comparación, mirando lo que otros tienen, lo que otros logran, lo que otros muestran, mientras descuidan lo único que realmente pueden transformar, su propia evolución. Y en ese momento, sin darse cuenta, dejan de construir su vida para empezar a competir con vidas ajenas. Pero aquí hay una verdad que libera. Una mujer inteligente no compite con otras mujeres, compite con la versión de sí misma que fue ayer. Porque el verdadero crecimiento no ocurre cuando eres mejor que alguien más, ocurre cuando eres mejor que quien eras antes de entender esto. Recuerdo etapas en las que también viví comparándome, no necesariamente con otras personas de forma consciente, pero sí con expectativas externas, con estándares que no eran míos, con versiones idealizadas de lo que debería ser. Y eso genera una presión silenciosa que desgasta la identidad. Hasta que entendí algo fundamental: lo único que merece tu energía es aquello que te construye, no lo que te compara. La inteligencia emocional comienza cuando dejas de medir tu valor en función de otros y empiezas a medirlo en función de tu disciplina, tu constancia y tu coherencia. Porque mientras la comparación te fragmenta, la autoevolución te unifica, te regresa a ti. Y aquí es donde ocurre el cambio real, cuando conviertes la inseguridad en disciplina. Cuando en lugar de usar la energía para pensar no soy suficiente, la usas para construir una versión más fuerte de ti misma. Cuando el dolor deja de ser un lugar donde te quedas y se convierte en un impulso que te mueve. La estrategia es simple pero poderosa. Deja de mirar tanto hacia afuera y empieza a construir hacia adentro. Mejora tu cuerpo no desde la obsesión, sino desde el respeto. Mejora tu mente no desde la presión, sino desde la expansión. Aprende habilidades nuevas no para demostrar algo, sino para descubrir de lo que eres capaz. Y sobre todo, hazte una pregunta diaria que cambia el destino de una persona. ¿En quién me estoy convirtiendo con lo que hago hoy? Porque al final del día no compites con nadie. No estás en una carrera con otras mujeres, ni con otros hombres, ni con el mundo. Estás en una sola competencia real: la de no traicionarte a ti misma dejando de evolucionar. Y cuando entiendes esto profundamente, algo se libera dentro de ti, dejas de mirar a los lados y empiezas a avanzar hacia adelante, sin ruido, sin comparación, pero con una fuerza que no necesita competir para brillar. Hay algo profundamente incómodo en la naturaleza humana, y es que muchas personas hablan más de lo que viven. Prometen más de lo que sostienen. Dicen lo que sienten, pero no actúan en coherencia con lo que dicen sentir. Y con el tiempo, sin darse cuenta, empiezan a perder algo más valioso que la aprobación de los demás. Pierden la autoridad sobre sí mismos. Porque, escúchame con atención, las palabras pueden impresionar, pueden emocionar, incluso pueden convencer por un instante, pero solo las acciones sostenidas en el tiempo tienen el poder de transformar tu vida y la forma en que el mundo te percibe. No es lo que dices en un momento de claridad lo que define tu carácter, es lo que haces cuando nadie te está viendo, cuando la emoción desaparece, cuando la disciplina empieza a pesar. He visto personas destruir su propio respeto interno no por grandes errores, sino por pequeñas incoherencias repetidas.
Decir voy a cambiar y no hacerlo. Decir esto no lo voy a permitir y luego permitirlo otra vez. Decir me voy a alejar y regresar desde la nostalgia, no desde la convicción. Y cada una de esas decisiones aparentemente pequeñas va erosionando algo invisible pero fundamental, la confianza contigo mismo. Y aquí está la verdad que duele pero libera cuando pierdes coherencia, pierdes autoridad emocional sobre tu propia vida, porque ya no confías en tu palabra. Y cuando no confías en tu palabra, el mundo tampoco lo hace, aunque no lo diga directamente, porque las personas perciben más de lo que escuchan. Perciben consistencia, perciben estabilidad, perciben firmeza o perciben contradicción. Recuerdo momentos en los que también caí en esa incoherencia sutil, donde mis decisiones no siempre estaban alineadas con mis convicciones, donde decía una cosa en un momento de claridad, pero actuaba diferente en un momento de emoción. Hasta que entendí algo fundamental: la confianza no se construye con intención, se construye con repetición. La coherencia no es perfección, es alineación, es hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no es cómodo, incluso cuando la emoción cambió, incluso cuando la nostalgia te invita a retroceder. Porque la verdadera fuerza no está en decidir bien una vez, está en sostener esa decisión en el tiempo. Una mujer o un hombre emocionalmente inteligente entiende esto. Si estableces un límite, ese límite no es negociable cada semana. Si decides alejarte de algo que te hace daño, no vuelves a ello solo porque lo extrañas, porque el crecimiento no es lineal emocionalmente, pero sí debe ser consistente en acción. Y aquí es donde ocurre la transformación real, cuando empiezas a cumplir tu propia palabra, cuando dejas de romperte a ti mismo con excusas sofisticadas, cuando entiendes que cada vez que te fallas, aunque sea en algo pequeño, estás debilitando la relación más importante de tu vida, la relación contigo. He aprendido que la verdadera autoridad no se grita, se construye. Y se construye en silencio, en decisiones privadas, en límites respetados, en hábitos sostenidos, en coherencia diaria. No necesitas explicarle al mundo quién eres cuando tus acciones ya lo están mostrando con claridad. Por eso, la estrategia es simple pero poderosa. Haz exactamente lo que prometes hacer contigo mismo, no con los demás, contigo. Porque si tú no te respetas en tus decisiones, nadie más lo hará de forma estable. Y cuando empiezas a vivir en coherencia, algo cambia profundamente. Dejas de necesitar demostrar quién eres, porque tu vida empieza a reflejarlo sin esfuerzo. Hay dolores que no llegan a destruirte, llegan a despertarte. Pero el problema es que en el momento en que duelen, no parecen una lección, parecen una pérdida. No parecen un llamado, parecen una injusticia. Y ahí es donde la mayoría de las personas se quiebran, no por el dolor en sí, sino por la interpretación que le dan al dolor. Porque, escúchame con atención, no todo lo que te rompe viene a terminar contigo. Hay cosas que te rompen para reorganizarte por dentro, para sacarte de versiones de ti que ya no eran suficientes para lo que la vida estaba intentando construir en tu camino. Pero cuando estás en medio de la traición, del rechazo, de la decepción, es difícil ver dirección en lo que duele. He visto personas quedarse atrapadas en el momento exacto donde fueron heridas, repitiendo mentalmente lo que pasó una y otra vez, intentando encontrar respuestas donde ya solo queda aprendizaje. Y sin darse cuenta, empiezan a vivir en el pasado, no porque el pasado sea más fuerte, sino porque no han decidido soltar la necesidad de entenderlo todo. Y aquí está una verdad que cambia la perspectiva. El dolor no siempre es castigo. Muchas veces es redirección. Es la vida empujándote fuera de lugares donde te estabas quedando pequeño emocionalmente. Es la realidad obligándote a crecer en direcciones que tú no habías considerado porque estabas demasiado cómodo o demasiado dependiente de algo que no era estable. Recuerdo momentos donde el dolor no tenía sentido para mí, donde lo único que quería era volver atrás, arreglar lo que pasó, recuperar lo que se perdió.
Pero con el tiempo entendí algo que no se aprende en el momento del impacto, sino en la madurez posterior. Lo que te duele no siempre es lo que te destruye, muchas veces es lo que te reconstruye. La diferencia está en lo que haces con ese dolor. Puedes convertirlo en obsesión o puedes convertirlo en disciplina. Y esa elección lo cambia todo, porque la obsesión te encierra en lo que perdiste, pero la disciplina te abre hacia lo que puedes construir. La obsesión te ata al recuerdo, la disciplina te empuja hacia la evolución. He aprendido que el dolor tiene energía, y esa energía puede ir en dos direcciones: hacia adentro, destruyéndote lentamente con pensamientos repetitivos, o hacia adelante, convirtiéndose en movimiento, en crecimiento, en enfoque. Pero no puedes dejar esa energía sin dirección, porque si no la diriges tú, ella te arrastra. Por eso la estrategia no es negar el dolor, es transformarlo, usarlo como combustible. Porque hay personas que se vuelven más débiles después del dolor, pero también hay personas que se vuelven imparables después de atravesarlo. No porque el dolor sea diferente, sino porque la decisión interna fue diferente. Invierte más energía en sanar que en demostrar. Porque demostrar nace del ego herido, pero sanar nace de la conciencia. Cuando intentas demostrar algo después del dolor, sigues conectado a la herida. Pero cuando decides sanar, empiezas a desconectarte de la necesidad de aprobación externa. Y en ese proceso ocurre algo profundamente poderoso. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a preguntarte, ¿en quién me estoy convirtiendo gracias a esto? Y esa sola pregunta cambia tu destino emocional. Porque al final el dolor no define quién eres, define en quién te conviertes después de atravesarlo. Hay un momento en la vida donde tienes que mirarte al espejo con una honestidad que duele y preguntarte en silencio, ¿cuántas veces me he traicionado a mí misma por no incomodar a otros? ¿Cuántas veces he dicho sí cuando todo mi ser gritaba no? ¿Cuántas veces he llamado amor a algo que en realidad estaba debilitando mi identidad? Porque, escúchame con atención, ser demasiado buena no siempre es virtud. A veces es miedo disfrazado de amabilidad. Miedo a perder, miedo a estar sola, miedo a no ser suficiente sin la aprobación de alguien más. Y ese miedo te va llevando lentamente a un lugar donde empiezas a negociar tu dignidad en pequeñas dosis hasta que ya no reconoces tu propio valor. He visto personas confundirse profundamente en este punto. Creer que poner límites es ser fría, que decir no es ser egoísta, que retirarse de lo que duele es falta de amor. Pero la verdad es mucho más poderosa. Una persona emocionalmente inteligente no se endurece, se respeta, no deja de sentir, deja de abandonarse, porque hay una diferencia enorme entre amar y sacrificarse sin medida. El amor verdadero no te pide que te pierdas a ti mismo para sostenerlo, no te exige que te calles cuando algo te rompe, no te obliga a quedarte donde tu paz está apagando lentamente. El amor sano no te encoge, te expande. Recuerdo momentos en los que también confundí bondad con ausencia de límites, donde pensaba que aguantar era madurez, que callar era sabiduría, que ceder siempre era nobleza, hasta que la vida me mostró algo más profundo. Lo que no sabes defender en ti mismo, el mundo lo empieza a pisar sin darte cuenta. Y ahí entendí que fortalecer el corazón no es hacerlo duro, es hacerlo consciente. Es aprender a sostener tu verdad incluso cuando incomoda. Es aprender a retirarte de lo que te rompe sin necesidad de justificar cada paso. Es entender que no todo lo que se va de tu vida es una pérdida, muchas veces es una liberación. La estrategia es clara, pero no siempre fácil. Prioriza tu paz por encima de la necesidad de agradar, porque agradar a todos te desconecta de ti mismo. Y cuando te desconectas de ti, empiezas a vivir para sostener percepciones en lugar de construir una vida auténtica. Aprende a decir no sin culpa, porque cada no que te niegas a dar es un sí que te estás dando a ti misma.
Retírate de dinámicas que erosionan tu autoestima, incluso si eso significa incomodidad temporal. Porque la incomodidad de crecer siempre es más sana que la comodidad de quedarte donde te estás perdiendo. Y aquí está la verdad más importante de todas. Tu valor no aumenta cuando alguien te elige. Tu valor se manifiesta cuando tú te eliges primero. Cuando dejas de mendigar atención, cuando dejas de perseguir validación, cuando dejas de negociar tu dignidad por miedo a perder presencia. Porque el día que una mujer deja de mendigar amor, no se vuelve fría, se vuelve libre. Y en esa libertad empieza por fin a caminar con poder. Y al final de todo esto, lo único que realmente queda no son las palabras, son las decisiones que tomas cuando este momento termina. Porque la motivación no cambia vidas, pero sí puede encender la chispa de una decisión irreversible. Hoy no has escuchado esto para emocionarte, lo has escuchado para despertarte, para dejar de negociar contigo mismo, para dejar de justificar lo que te apaga, para dejar de llamar amor a lo que te está debilitando y empezar a llamar verdad a lo que te está incomodando pero te está elevando. No eres lo que has permitido por costumbre, eres lo que decides sostener con conciencia a partir de hoy. Y eso significa algo simple pero poderoso. Ya no vuelves a versiones de ti que te hicieron pequeño. Ya no te abandonas para encajar. Ya no te explicas demasiado para ser aceptado. Ya no te traicionas para no perder a nadie. Hazlo hoy, no mañana, hoy. Elige un límite que vas a respetar, una excusa que vas a romper, un hábito que vas a cambiar, un silencio que vas a sostener. Y cúmplelo incluso cuando nadie te aplauda, porque el verdadero cambio no ocurre cuando entiendes el mensaje, ocurre cuando decides vivirlo. Y si algo de esto te sacudió por dentro, no lo ignores. Esa incomodidad no es rechazo, es crecimiento tocando la puerta. Ahora levántate, reorganiza tu mente, recupera tu dignidad y empieza a actuar como la persona que dices que quieres ser.